Y bien, ayer mencionábamos que un informe del comercio señalaba que el año 2006, 1.348 personas naturales o jurídicas denunciaron ante el Poder Judicial invasiones o usurpaciones de sus terrenos, y que pues en la gran mayoría de estos casos esas invasiones no se resuelven porque, entre otras cosas, si pasan más de 48 horas los invasores en el terreno, pues ya no pueden ser desalojados sino por orden del juez, y cuando esto pasa al Poder Judicial, ya conocemos nuestro Poder Judicial, ahí cualquier cosa puede ocurrir, más bien se puede consagrar la invasión o puede durar años de años. En el caso de la Municipalidad de Lima, que es una instancia relativamente poderosa y con la presión de los medios de comunicación, se demoró 4 o 5 años en resolverse el tema. Hemos invitado a Gustavo Riofrío, que es asesor del programa urbano de EDESCO, para conversar acerca de esta problemática y, bueno, tratar de entender qué se puede hacer para aprovechar lo de Santa Rita, digamos, Santa Anita, perdón, como el punto de partida para revertir esta situación y establecer realmente el Estado de Derecho en estos temas. Gustavo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto de estar acá. ¿Qué nos puede contar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se puede hacer? Hay una historia que puedo decir muy brevemente. Lo que sucedió fue que desde los años 60, en que nuestra ciudad, como todas, crecieron explosivamente, no hubo una política de vivienda. No se han construido, en eso de nuestro país es tradicional, viviendas para las familias más bajos ingresos en una cantidad que se acerque a lo que se ha hecho en todos los demás países. Pero sí hubo una política de suelo. Se reservó suelo, se hicieron urbanizaciones mínimas. Cuando ese suelo reservado no se hicieron las urbanizaciones, la gente lo ocupó, se le reconoció. Luego, como no se hacían urbanizaciones, la gente ocupó terrenos similares, se aceptó. Y ya de la década, fines de la década de los 80, se ocupó cualquier terreno. Entonces, la política de vivienda para las familias más bajos ingresos ha sido una política de suelo, no de casa. Incluso ahora la política de vivienda es: le doy título a tu terreno, la casa no tiene título. Bueno, es que la política de vivienda, hay la autoconstrucción, la gente se claro, autoconstruye su casa. Entonces las personas en su terreno autoconstruyeron sin ninguna asistencia. Pero quien no tenía espacio, y esto, nuestras ciudades, esto funcionó mientras hubo suelo, como en toda América Latina. Ahora que no hay suelo, se ocupa todo suelo malo, y tenemos dos tipos de ocupación. La ocupación que no sale en los periódicos y la que va a salir en los periódicos. Ambas tienen muchas dificultades. La que no sale en los periódicos, la que usted gentilmente mencionó ayer, tenemos 40.000 lotes solamente en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, que ya no son como antes terrenos periféricos, son terrenos marginales. Hay huaico, muy inclinados, con cualquier terremoto, con toda franqueza, ni usted ni yo somos funcionarios públicos, entonces nos podemos lavar las manos, pero va a haber una catástrofe. 40.000, de los cuales solamente tengo la cifra, 5.6% de las familias que viven ahí vienen de provincias. El resto vivía o en el barrio del Costado, o en Lima Sur, o en Lima Metropolitana. Para que usted tenga una idea que no es un provinciano, sino es alguien que necesitaba espacio. La tendencia es a densificar segundos pisos, pero no hay un apoyo a eso todavía. Los gobiernos prometen, desde el gobierno del presidente Toledo, ahora también se dice vamos a hacer algo, pero todavía no hay nada. Entonces, y eso no sale en los periódicos porque no se ve. El terreno es un terreno sin valor, pero son pues... Son terrenos en los cerros, digamos, en los cerros, zonas muy con pendientes. Se están uniendo ya por zonas de cumbres. Las enfermedades que hay, digamos, en la quebrada de Santa María, Virgen de Lourdes, en Villa María del Triunfo, son la humedad, porque lomea ahí en agosto, porque las pampas de... No solamente lomeaba en la Chay, lomeaba en las pampas de Atocongo. Ahora lomea en los pulmones de las personas, además de las emanaciones de la flora. Lomea, ese es un verbo que no conozco. La vegetación de loma, la que crece en septiembre, claro, con la humedad, ahora esto va a los pulmones de la gente. Entonces estamos... Bueno, pero ese es un tema, digamos, claro, hay una invasión en terrenos que probablemente no son de nadie, pero no son apropiados para la vivienda. Exactamente. Ese es un tipo de problema diferente. A eso voy, claro, ¿no es cierto? ¿No? Pero también hay invasiones, yo leí, por lo menos en ese informe, sí, a canchas deportivas ya separadas, los parques, se invaden terrenos públicos y terrenos privados. Efectivamente. Sin embargo,
el asunto está en que no hay una propuesta para esto, que se nota aquí. Además, en unos casos no es invasión, sino la propia autoridad los pone. No se olvide usted que en el 48, San Martín de Porres, en el 71, Villa El Salvador, en el 76, Canto Grande, Huáscar Canto Grande, y en el 85, Huaycán, que son barrios, todos han sido formados por la autoridad del Estado o de la municipalidad. Entonces, las ocupaciones, los pueblos jóvenes más grandes han sido formados por el Estado. También es cierto... Bueno, pero eso ahí por lo menos hay alguna clase de planificación. Claro, claro, pero ahora ya no tenemos esa propuesta. Entonces, la ocupación que hay es una ocupación salvaje, en los peores terrenos o en algunos terrenos comunitarios como los que usted ha aludido. Ahora, ¿qué terreno se invade? Es muy interesante, el que está, por así decirlo, abandonado. Un terreno de colegio, la familia lo saca a patadas, porque la familia cree en la educación para sus hijos. Claro. Un terreno que no ha sido usado, por ejemplo, desafortunadamente el terreno para la Universidad de Villa El Salvador, dijeron, no, nunca va a haber, lo ocuparon. Y no hubo, por supuesto que hubo denuncia municipal, pero pasó lo que usted dice. Entonces, ahí hay una confabulación de intereses. Y lo que sucede es que esto va a seguir ocurriendo. Entonces, ¿cómo prevenir esto? ¿Qué hacer? ¿Cuál es nuestra política de vivienda? Nuestra política de vivienda fue terrenos, mientras eso fue, y eso duró mientras hubo terrenos. Si se acaban de terrenos, tenemos que encontrarle una salida, porque ahora lo que está viendo, antes no había especulación de terrenos, como siempre se dijo. Ahora sí. Incluso hay personas que reciben su título de propiedad, bien legal, bien COFOPRI, y como el barrio está muy nuevo y es muy difícil vivir, lo cercan y lo abandonan. Antes no era así, antes era el reino de la necesidad. Ese terreno ocupado, si tú no vives, lo ocupa una familia. Funcionaba más o menos. Ahora tenemos una dificultad mayor. Y esto estoy hablando de las ocupaciones que no salen en los periódicos. Pero también hay, por lo menos, no sé si en Lima, pero hay en provincias mucho, en la selva, por ejemplo, viene la campaña política y entonces el alcalde que quiere ser reelegido, él mismo dirige invasiones a terrenos incluso privados con la promesa de que él los va a titular, por ejemplo, ¿no? Y o el candidato rival que quiere ser alcalde hace lo mismo y entonces los procesos electorales se convierten en una, digamos, en una corriente de invasiones tremenda. Una cosa allá pues absolutamente, no sé, salvaje. Definamos